La revelación sagrada del plan divino. Un milagro de transformación inspiradora en 4K. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Canaán que un día fue bendecida por el Altísimo, Enoc, un hombre del linaje de Adán, caminaba bajo el calor del sol ardiente. Sus pasos lo guiaban a través de paisajes vibrantes, un hogar donde el canto de los pájaros se entrelazaba con la melancólica risa de quienes olvidaron a su Creador. En aquel tiempo, la corrupción y la violencia envolvían la tierra como una sombra siniestra, y el corazón del hombre se había endurecido en su pecado. Sin embargo, Enoc, el hombre que caminó con Dios, se destacó como un faro de justicia en medio de la oscuridad. «Venid a mí», clamaba con voz potente, levantando sus manos hacia los cielos, «y busquen la misericordia del Señor, pues su ira se acerca como una tormenta». Con cada palabra sentía el peso de las almas que le rodeaban. Los murmullos de desprecio le atravesaban, pero su fe era inquebrantable. Sabía que su misión era crucial, en un tiempo en que pocos escuchaban. Desafiando el rechazo, se erguía en el centro de la aldea, donde las miradas se cruzaban con la desconfianza. Allí su luz resonaba con esperanza. Los rumores de sus visiones comenzaron a circular, volviéndose como chispas que iluminaban las mentes de algunos auténticos. ¿Qué serán esas revelaciones?, se preguntaban en susurros, mientras otros se sumergían más a fondo en la maldad. Enoc, sin embargo, continuaría su labor. Con cada revelación, sus encuentros con el Creador se volvían más intensos y claros, y la verdad inminente de su mensaje se hacía cada vez más apremiante. Una sana noche estrellada, mientras compartía con su hijo Matusalén, su voz se llenó de un fervor divino. «Hijo mío, el camino de justicia es estrecho, pero vale la pena. Caminar con Dios es experimentar lo sobrenatural. Estos días son oscuros, pero a través de la fe hay luz. Cuando todo parece perdido, confía en su promesa. No te dejes llevar por el espíritu de esta generación. Escoge el camino de la verdad». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Enoc se encontraba en profunda oración aquel día, su corazón se sintió abrumado por una revelación celestial. En un instante, el espacio alrededor de él vibró con una presencia intensa. La luz se intensificó y ante sus ojos se desplegó la grandeza del plan eterno de su Dios. La voz suave pero firme de Yahvé le decía que la justicia debía ejecutarse, que la misericordia aún podía alcanzarlos si se volvían a él. Sin embargo, el tiempo se acortaba. La pena se apoderó de él al pensar en su generación perdida, que se aferraba a la iniquidad. Enoc comprendió que el destino de su pueblo estaba en juego. Su fe y dedicación al Altísimo no solo eran su legado, sino también el de aquellos que vendrían después de él. Ellos tendrían que elegir entre el camino de la iniquidad y la fidelidad al Creador. Sus visiones reflejaban la verdad de un plan divino, uno que, aunque incomprensible, iría más allá de su entendimiento, llevándolos hacia la esperanza prometida y la redención final. Y así, mientras la noche caía, Enoc se preparó para el camino que le quedaba por andar, sabiendo que su mensaje no sería olvidado, sino que resonaría a través de los años, tocando las vidas de aquellos que desearan escuchar. Enoc continuó sus días atormentado por la tristeza de su pueblo, cuyas acciones lo llevaban a desear que la eternidad abriese sus brazos para acogerlos de vuelta. Una mañana, mientras caminaba por un sendero bañado por la luz dorada del alba, sintió el impulso de buscar un lugar elevado, donde pudiera tener un encuentro más profundo con su Señor. Subió a una colina que dominaba la vista de su aldea, el eco de antiguas promesas resonando en su mente. En la soledad de ese lugar sagrado, Enoc se arrodilló y levantó su rostro hacia el cielo, clamando con fervor: «Oh Altísimo, mira a tu pueblo perdido, inclina tu oído y escucha mi súplica».
Salva a esta generación antes de que caiga el juicio. Fue entonces cuando, en medio de su clamor, la atmósfera cambió. Una suave brisa sopló, trayendo consigo un murmullo de esperanza, como si los mismos ángeles respondieran a su anhelo. De repente, la gloria del Señor se manifestó ante él. Luz brillante lo rodeó, y él se sintió envuelto en la presencia del Dios vivo. La voz poderosa resonó: Enoc, has hallado gracia ante mis ojos, y por ello te revelaré cosas que han de venir. La revelación era como un torrente que desbordaba, mostrando una visión de un mundo que se ahogaría en iniquidad, donde los corazones de los hombres se volverían cada vez más duros como el hierro. Sin embargo, en medio de la devastación, la visión también trajo consigo vislumbres de esperanza. Enoc vio la venida de un Redentor, uno que aplastaría a la serpiente y restauraría la vida donde una vez hubo muerte. Este futuro Mesías, cuyas huellas solo marcarían el camino verdaderamente justo, era la promesa de Dios a un mundo caído. Y Enoc sintió que su corazón rebosaba de alegría y temor a la vez. «¿Cómo, oh Señor, puede mi pueblo verse redimido?», preguntó, su voz temblando de reverencia. La respuesta fue un brillo profundo en los ojos de Yahvé. Tu mensaje debe ser llevado a todos, Enoc. La fe, la justicia y el arrepentimiento son el camino hacia la salvación. Te he encargado ser un mensajero de estas verdades. Pero recuerda, el tiempo del juicio también se acerca. Al regresar a la aldea, Enoc encontró a Matusalén esperándole, rodeado de curiosos. «Padre», preguntó su hijo, «¿qué viste en la colina?». Enoc, con el peso del mensaje divino en sus labios, se detuvo y con voz firme dijo: «El Creador me ha hablado. La iniquidad crece aún más, pero hay esperanza en el arrepentimiento verdadero. Venid y escuchad, pues debemos preparar nuestros corazones». Con su hijo al lado, Enoc comenzó a predicar su mensaje, llamando a los hombres y mujeres a volver al camino de Dios, no importando el desprecio que encontrara en su sendero. «Si hoy escucháis su voz», clamó, «no endurezcáis vuestros corazones». Las palabras resonaron en las almas, despertando una chispa de interés en algunos, mientras otros se reían y rechazaban su convocatoria. Sin embargo, Enoc entendía que el tiempo de oportunidad era limitado. Mientras su oración resonaba en su corazón, una preocupación específica lo envolvía. «Si estos corazones endurecidos no responden», reflexionó, «¿cómo se cumplirá la promesa de restauración? ¿Vendrá realmente el día de la redención?». Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Enoc se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba. Las visiones que había recibido lo instaban a perseverar, a ser un heraldos de esperanza en un mundo lleno de desesperación. Con la inquietud en su corazón y la determinación fortalecida por el poder del Espíritu Santo, se preparó para llevar el mensaje de redención donde el silencio y las sombras parecían reinar. Pero más se avecinaba. En su espíritu, Enoc sentía que en la profundidad de su misión había un secreto aún mayor, uno que cambiaría el curso de la historia, un secreto encerrado en la esencia de la creación misma. «Señor», oró en voz baja, «¿cuál es la plenitud de tu plan?». La respuesta titilaba en el aire, susurrándole a su alma que el próximo paso en este viaje de revelación sería algo que resonaría en la eternidad, un testimonio del amor y la justicia de Dios. Así, mientras el velo del mar y el cielo se tornaban en oro y púrpura, Enoc sabía que el desenlace de la historia de la humanidad iba a revelarse. La pregunta permanecía en su corazón: ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? La carga de su vocación lo empujaba hacia adelante, mientras la voz del Altísimo vibraba en el ecosistema de su fe. La revelación del plan divino apenas estaba comenzando, y en la oscuridad se vislumbraba una luz. Mientras la totalidad de la aldea se sumía en un murmullo de incertidumbre y desdén, Enoc se sintió abrazado por la imperiosa necesidad de fortalecer su voz. Con el fervor que ardía en su pecho, comenzó a reunirse con aquellos que se mostraban receptivos a su llamado. Bajo la sombra de los grandes árboles se estableció un círculo de oyentes, algunos curiosos, otros recelosos. «Israelitas», exclamó Enoc,
su voz como un clarín que rompía la tranquilidad del atardecer. No endurezcáis vuestros corazones, sino venid y conoced al Altísimo. Él nos ha hecho promesas y con fervor anhela nuestra vuelta hacia su luz. Recordad el pacto que hizo con nuestros antepasados. No ha olvidado su misericordia. Algunas madres cubrieron a sus hijos con sus mantos, temerosas de las palabras que emanaban desde el corazón de Enoc, mientras otros hombres asentían, aunque ciegos ante la dureza del tiempo. Sin embargo, entre el público, algunos comenzaron a titubear, sintiendo un leve eco de convicción. «Escuchad», continuó Enoc, «la gloria del Señor no puede ser contenida. Visiones se me han mostrado, un Redentor que vendrá a liberarnos, pero este será un tiempo de doble filo, uno de misericordia y otro de juicio. ¿No es el tiempo para que nuestras almas se vuelquen en arrepentimiento?» Las palabras fluyeron como agua fresca sobre la tierra agrietada. Aquella noche, mientras los astros brillaban en la vasta oscuridad, Enoc se retiró a su hogar, sintiendo la carga de su responsabilidad. Cerrando los ojos, clamó nuevamente a Yahvé, buscando claridad de la visión que le había sido mostrada. «¿Qué debe suceder, Señor? ¿Cuál es el camino por el cual debo guiar a este pueblo? Dame entendimiento, pues mi corazón está abrumado». Una mano invisible pareció tocar su hombro, y una paz sobrenatural se posó sobre él. La voz de Dios resonó con calma. «Enoc, el tiempo de mi venida es un misterio. No puedes conocer el día ni la hora, pero he de revelarte el medio por el cual mi justicia será establecida. El arrepentimiento es la clave, y la fe su puerta. Prepara tu pueblo, que se vuelvan a mí en verdad y en espíritu, así verán su salvación». Con estas palabras, un destello de luz llenó la habitación, revelando antiguos textos y símbolos sagrados que danzaban ante sus ojos como un manto de promesas. Enoc comprendió que la llegada del Redentor no sería solo un acontecimiento, sino un proceso que requeriría la transformación del corazón de los hombres, un llamado no a la destrucción, sino a la restauración. A la mañana siguiente, el entusiasmo creció entre aquellos que escucharon sus mensajes, pero también lo hicieron los escépticos, quienes se acercaban con burlas y críticas. «¿Dónde está, Enoc, el poder de tu Dios?», preguntó uno de ellos con desdén, mientras una multitud se agrupaba a su alrededor. «Hablas de un Salvador, pero miramos a nuestro alrededor y solo vemos oscuridad». Enoc, recordando las visiones que renacían en su alma, respondió con firmeza: «Es en la oscuridad donde la luz puede brillar más intensamente. Vosotros debéis ser la luz en medio del tormento. El Altísimo no ha olvidado sus promesas. El tiempo de la redención se aproxima, si solo volvéis a su camino». Así, la vida en la aldea comenzó a cambiar, aunque lentamente. Algunos comenzaron a cuestionar su forma de vida. Las palabras de Enoc resonaban como ecos salvadores en sus corazones. Pero para cada despertar había oposición, una sombra que buscaba mantener atados a los hombres en sus propios caminos. Mientras los días se transformaban en meses y la urgencia de su misión se volvía más palpable, Enoc se percibió nuevamente en la colina donde todo había comenzado. Allí entonó una oración, pidiendo dirección en el camino que había de seguir. «Señor», murmuró, «¿qué más debo hacer para que tu pueblo sea liberado? ¿Cómo puedo ser el heraldo del advenimiento que has prometido?» Y en ese altar de súplica, el eco divino llegó una vez más a su oído, pero esta vez con mayor profundidad. «El corazón de la revelación está en la unión de tu pueblo. Ellos deben saber que, aunque el juicio se aproxima, mi amor prevalece. Prepárales, y a su paso, lo que has de hacer será un testimonio, porque a través de tu fidelidad, una simiente será plantada, y habrá un tiempo de cosecha». Con renovado fervor, una anticipación espiritual creció en Enoc. Él sabía que cada paso que tomaba era parte del gran diseño que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta que aún lo atormentaba seguía en el aire, mientras una inquietante certeza se arremolinaba en su ser. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? Reuniendo a su familia y amigos, Enoc se preparó para compartir la siguiente fase del mensaje divino, que, él sentía firmemente, marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de su pueblo.
Con cada palabra que saldría de su boca, se acercaba más a ese gran misterio que Dios había reservado para aquellos que creen. La mañana se presentó con un cielo despejado. Los pájaros cantaban en un coro de alabanzas que llenaba el aire con un aroma de expectativas renovadas. Enoc, guiado por el impulso divino, reunió a aquellos ansiosos por escuchar su mensaje. En la plaza central de la aldea se formó un grupo emergente que comenzaba a discernir los ecos de sus palabras. Su rostro, reflejando la determinación del profeta, iluminaba cada rincón con la esperanza del Altísimo. «Escuchad, oh pueblo», clamó Enoc, su voz resonando como un trueno en un cielo sereno. «El tiempo de nuestro Redentor se acerca. Mirad a vuestro alrededor y ved la necesidad urgente de volver a los caminos rectos. La gracia está al alcance, si tan solo os volviereis al Señor». Un murmullo de fervor mezclado con incertidumbre recorrió la multitud. Algunos, inspirados por las palabras de Enoc, comenzaron a sentir la chispa del arrepentimiento encenderse en sus corazones, mientras que otros, aún cautivos del escepticismo, se mantenían a la expectativa, sin saber que su resistencia solo retrasaría los milagros que estaban por venir. Con cada reunión, los corazones de los presentes se sumergían en la verdad del mensaje. Un joven que anteriormente había estado alejado, acercándose tímidamente, manifestó: «Solo si hay esperanza, podremos encontrar el camino. ¿Cómo podemos ser parte de esta promesa?» Enoc, reconociendo el anhelo sincero en la voz del joven, dio un paso adelante. «Oh israelita de corazón sincero, la promesa no es solo para hoy, sino para cada generación que busca a Dios con fervor. La clave está en la verdadera conversión, en un corazón limpio que clama por su presencia. Venid, unámonos en este compromiso». Días después, la nueva comunidad en torno a Enoc floreció. Sin embargo, la oposición no se hizo esperar. En la sombra, algunos líderes de la aldea comenzaron a murmurar entre ellos, llenos de celos y desdén. ¿Qué sabe este hombre de promesas? ¿Acaso ve en su pueblo lo que nosotros no vemos? Un anciano decano, el más resistente a cualquier cambio, iba hacia donde se reunían los seguidores de Enoc. ¿Acaso pensáis que este es el camino a seguir? Su voz grave cortó la calma. Nuestros ancestros nunca buscaron volver a la oscuridad ni a la confusión. ¿Por qué seguir a un hombre que habla de un Redentor que aún no ha aparecido? La multitud se agitó, pero Enoc, sintiendo la tirantez del ambiente, se acercó con una mirada serena. «No os ofendáis, oh ancianos. No clamo para que dejéis vuestras tradiciones, sino para que renazcáis en el Espíritu. Nuestro Dios no se queda inactivo. Ha establecido un tiempo para cada propósito bajo el cielo». Las palabras de Enoc, aunque llenas de compasión, resonaron como un desafío. Su fervor por la verdad crestó el océano de incredulidad, y algunos comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de un cambio real. Aquella noche, Enoc se retiró a las colinas, donde clamaría a Dios una vez más. «Señor, intensa es la angustia en este pueblo. El camino es arduo y la lucha extensa. Muéstrame cómo avanzar ante el desánimo y el rechazo. ¿Cómo puede, con fe, este pueblo ver tu gloria?» La respuesta llegó en forma de un viento suave que acarició su piel. «Enoc, no temas. La oscuridad no prevalecerá, porque he levantado un remanente que escuchará mi voz. Cada palabra que tú hables será como una semilla, y cada corazón que se abra florecerá en nuevas vidas. Prepara el camino, que el Salvador está más cerca de lo que imaginas». Al volver a la aldea, Enoc miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba un anhelo secreto, el deseo de redención. Con renovada determinación, tenía que enseñarle a su pueblo sobre el poder de la unidad y la fe. Así se acercaba el momento decisivo donde la historia de un pueblo sería transformada por el acto divino. Y mientras el sol se ocultaba, mencionó a los presentes que aún eran incrédulos. La luz más brillante podría estar a la vuelta del camino, y si no nos preparamos, podría llegar sin que lo reconozcáis. La obra del Altísimo no se detiene, porque el plan soberano de Dios es un misterio que está en movimiento.
Con estas palabras, Enoc sabía que al anunciar el júbilo de las promesas, estaba abriendo la puerta a un capítulo aún por revelarse. La convergencia entre la historia y la redención se acercaba más que nunca. ¿Estaría el pueblo listo para recibir la transformación divina que se avecinaba? Así, la historia de Enoc no terminaría aquí, sino que se adentraría en el misterio mayores aún por descubrir. La madrugada siguiente se levantó en un silencio reverente, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento. Enoc, con su corazón rebosante de esperanza, se encaminó hacia la plaza donde tantos corazones estaban dispuestos a escuchar. Sintió que un halo de anticipación lo rodeaba. Una nueva unción podía percibirse en el aire, como la suave fragancia de una flor que se abre en primavera. Al llegar, mirando a su alrededor, vio los rostros iluminados por la luz incipiente del día. Había entre ellos un profundo anhelo, una búsqueda genuina de la verdad. Se acercó al centro y exclamó: «Pueblo mío, hoy es un día nuevo, un día de restauración, un amanecer de nuevas misericordias». Los murmullos crecieron en la multitud. La esperanza comenzaba a asomarse en los corazones que antes estaban llenos de dudas. Se preguntaban a sí mismos: ¿puede ser verdad lo que promete este hombre? ¿Realmente hay un futuro más brillante? Enoc levantó las manos hacia el cielo. «Escuchad, oh nación, el Señor ha escuchado nuestras súplicas. He visto su mano preparándose para obrar. Todo aquel que busque con sinceridad podrá hallar la salvación. Preparad vuestros corazones, porque el tiempo prometido de su visita está a las puertas». En ese instante, un hombre anciano, de barba blanca y mirada profunda, se levantó entre la multitud. Enoc dijo con voz temblorosa: «He vivido años en la desilusión. La fe se ha marchado de mi corazón. ¿Cómo puedo creer en lo que no veo?». La pregunta golpeó con fuerza, resonando con la angustia que muchos sentían en su interior. Enoc, reconociendo la seriedad de su duda, se acercó con compasión. «Oh anciano, la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que se ha prometido. Recordemos las palabras de los profetas, que han hablado del Mesías que vendrá. La esperanza florece cuando se nutre de las promesas de Dios». «¿Y si el tiempo pasa y no llegamos a ver esa promesa cumplida?», replicó el anciano, sus ojos llenos de la tristeza de generaciones. «Ten paciencia», respondió Enoc con firmeza, «pues a veces el Señor obra en silencio y su plan se despliega en el tiempo adecuado. Cada generación tiene su propósito, y cada corazón que se rinde a Él puede ser el canal de su gloria». Las palabras de Enoc parecieron penetrar en la multitud como una tormenta limpiando el polvo de la incredulidad. Un murmullo de afirmaciones y susurros de fe comenzaron a levantarse entre el pueblo, recogiendo el eco de su mensaje. Mientras el día avanzaba, el anciano y otros comenzaron a acercarse. Uno tras otro, hablaban de sus luchas, sus pérdidas y sus anhelos. Enoc escuchaba atentamente, orando en su corazón por palabras de consuelo y dirección. Después de un tiempo, su corazón se unió con el de la gente y les instó a formar grupos de oración. La atmósfera en la plaza cambió. Un espíritu de unidad comenzó a fluir entre ellos. Enoc, al ver los rostros transformados por la fe naciente, sintió el poder de Dios trabajando en medio de ellos. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaron con risas de alegría, y los corazones comenzaron a resonar en armonía. Pero incluso en esta atmósfera de renovación, ciertos inquietantes presagios se cernían en las sombras. Aquellos que se oponían al mensaje de Enoc comenzaron a murmurar, buscando desacreditarlo. «Este hombre», susurraban, «está seduciendo al pueblo con cuentos vacíos. ¿Acaso no hemos sido siempre fieles a nuestras tradiciones?». El anciano que había dudado se giró hacia Enoc, sus ojos ahora llenos de vida. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo permanecer firmes ante las adversidades que se acercan?». «Firmaos en la fe y no en el temor», dijo Enoc con valentía, «pues el miedo es el enemigo de la esperanza. Levantemos nuestras voces y nuestros corazones al Altísimo, pues nuestros pasos están guiados por su luz». Fue entonces cuando Enoc recibió un nuevo mensaje en su corazón. «La oscuridad que acecha no detendrá el avance del plan divino, porque estoy a punto de revelar mi gloria de manera asombrosa y nueva».
Con estas palabras, Enoc se preparó para abordar a la multitud una vez más. En su interior sentía que el tiempo se acercaba al clímax. Las sombras de la oposición crecerían, pero el brillo de la esperanza se haría aún más intenso. El pueblo debía estar listo, pues lo que vendría sería nada menos que una revelación del poder soberano de Dios, capaz de transformar cada vida y cada contexto. ¿Estáis preparados para ser testigos de la gloria de Dios?, cuestionó Enoc, mientras una brisa divina susurraba a través de la plaza, recordándoles que el plan soberano de Dios estaba por desplegarse con fuerza y esplendor incomparables. Enoc, sintiendo el ardor en su pecho, alzó la voz nuevamente. Mirad y contemplad, oh generación, no temáis a la oposición que se cierne sobre nosotros, pues es en la adversidad donde la fe se prueba y la gloria de Dios se manifiesta. Recuerden cómo exigió Moisés a Faraón y cómo cada plaga fue una señal del poder de nuestro Dios. Así será aquí. Los obstáculos son meras sombras ante la luz de su gloria. Algunas miradas se llenaron de determinación, mientras que otras seguían sumidas en la incertidumbre. Sin embargo, la impresión de las palabras de Enoc estaba comenzando a calar hondo. Apenas podían percibir el rugido del viento, pero era un murmullo, un eco de la intervención divina que se acercaba. Es tiempo de un nuevo pacto, continuó. Dios ha decidido volver a interesarse por su pueblo y vendrá a nosotros de maneras que nunca hemos imaginado. Las promesas no han fallado. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Isaías 43:19. Sus planes están en marcha, y nosotros somos parte de su magnífico viaje. Un resplandor de esperanza brilló en los rostros de muchos, y la multitud comenzó a murmurar la posibilidad de un futuro más común, un futuro que podría estar lleno de la compañía divina que tanto habían anhelado. Entre los murmullos, el anciano de antes preguntó una vez más: «Pero, Enoc, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es verdadero? ¿Qué prueba nos dará el Dios de nuestros padres?» Entonces Enoc, sintiendo que el Espíritu Santo le guiaba, explicó: «No seremos dejados a nuestra suerte, pues cada paso que demos será acompañado por señales. La promesa en el cielo será visible aquí en la tierra. Habrá sanidades, habrá restauraciones y habrá renovaciones. Nuestro Dios ha preparado un camino de salvación y liberación, pero debemos acercarnos a Él con corazones sinceros y manos limpias. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55:6. Las palabras reverberaron en la plaza, y un contraste se sentía con la presencia de una fe renaciente. Los que antes murmuraban en contra, ahora se miraban unos a otros, reflexionando sobre lo que era posible. De repente, como si las mismas entrañas de la tierra se abrieran, un estremecimiento recorrió el ambiente. El aire se tornó pesado, y una calma sobrecogedora envolvió a la multitud. Algo iba a suceder. Enoc sintió el llamado en su interior. Era un momento divino que no debía ser ignorado. «Silencio», exclamó Enoc, y su voz resonó como un trueno suave. La multitud se aquietó, expectante. «El Señor está entre nosotros, y pronto dará testimonio de su poder. Preparad vuestros corazones, pues yo siento la presencia de su gloria». Lugares de ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, todos sintieron el poder de aquel momento. Había un enredo divino palpándose en el aire, un susurro de un futuro glorioso. Y de repente, al fondo, un destello de luz se hizo visible mientras empezaba a disiparse la nieblina de la mañana. La gente no podía creer lo que veían. Un brillo resplandeciente llenó la plaza, iluminando los rostros de aquellos que habían llegado con corazones pesados. Era como si el mismo cielo estuviera abriendo un pasaje a la realidad de la gloria de Dios. Enoc, consciente de la extraordinaria aparición, exclamó emocionado: «Él está aquí. Su gloria ya está manifestándose entre nosotros. ¿Estáis listos para abrazar la transformación?». La multitud se unió en un clamor unánime, sus corazones palpitando con la anticipación de la gloria de Dios revelándose. Las promesas divinas estaban por cumplirse de maneras que nunca imaginaron. Enoc sabía que esto solo era el principio. En medio de la floreciente esperanza,
un resplandor aún más impredecible estaba por desatarse en los corazones de aquellos que verdaderamente eran suyos. Preparaos, porque lo que vendrá será como nunca antes visto. Las señales están en el horizonte, y a través de estas, Dios hará un llamado irrevocable a su pueblo. Hallamos gracia en tus ojos, clamarán, y entonces los que busquen le encontrarán. Con el brillo de lo desconocido iluminando el sendero, Enoc, profundamente conmovido, supo que el plan soberano de Dios se estaba revelando en toda su magnitud, listo para impactar a cada vida, desafiando cada expectativa humana. La historia estaba a punto de tomar un rumbo sorprendente, desatando tanto misterio como maravilla en el camino que Dios había trazado. Y como las nubes se abrieron para revelar un cielo despejado, la luz que emanaba llenó la plaza con una calidez que trajo consuelo a aquellos que habían estado perdidos en la oscuridad de sus dudas. Enoc, aún reverberando con la energía de esa manifestación divina, sintió que el aire estaba cargado, no solo de luz, sino de esperanza. «Miren», exclamó, «el tiempo de lo imposible ha llegado. ¿No podéis sentirlo? Dios se mueve entre nosotros, llamándonos a un nivel más profundo de fe». La multitud, que había estado en un estado de expectación, comenzó a murmurar, reconociendo lo que estaba ocurriendo. Preguntas eran formuladas con asombro y anhelo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser parte de esto? Los corazones estaban listos para recibir la promesa, pero la incertidumbre aún persistía en algunos. Enoc, sintiéndose cada vez más liderado, se dirigió a ellos con sinceridad. ¿Acaso no fueron vuestros antepasados liberados de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de nuestro Dios? Hoy, Él está dispuesto a romper las cadenas de nuestras propias opresiones. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Es hora de que seamos valientes y pongamos nuestro clamor ante Él. Un silencio individual se adueñó de los corazones, y uno tras otro comenzaron a elevar sus voces, clamando desesperadamente por la intervención de Dios. Las manos se levantaron en oración y súplica, y se respiraba un aire de unidad que hace tiempo no se sentía. La gloria del Señor estaba moviéndose, y nadie quería ser dejado fuera. En ese preciso momento, un gran estruendo resonó, interrumpiendo el canto. Las piedras del suelo temblaron, y un murmullo de pánico atravesó la multitud. Enoc miró hacia el cielo, y aunque temía lo que vería, su fe le sostuvo. La luz resplandeciente se intensificó, y en mitad de su esplendor, la forma de un ángel apareció, sus alas extendidas en majestad, reflejando el poder y la voluntad de Dios. «No temáis», resonó la voz del ángel, llena de autoridad y compasión. «He sido enviado para proclamar que el tiempo de la redención ha llegado. El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Estamos alegres». Salmo 126:3. La puerta de la reconciliación está abierta, y el favor de Dios se ha derramado sobre los que buscan su rostro. Esa revelación fue como un torrente de agua viva. Vieron como varias personas, antes debilitadas por la enfermedad y el desánimo, comenzaron a levantarse, fortalecidas por la unción del Espíritu Santo que llenaba el aire. Gritos de júbilo y alabanzas brotaron de sus labios, llenando el ambiente con un culto vibrante que honraba la presencia del Altísimo. Enoc observaba con asombro mientras comprendía que esto era solo el principio del cumplimiento del anhelo de Dios por su pueblo. Había mucho más por venir. En el corazón de Enoc se gestaba una revelación. «Venid, compañeros, no solo estamos aquí para ver, el Señor nos pide que participemos en su obra. Debemos salir y testificar de su gloria. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Las palabras de Enoc despertaron un fervor en la multitud. La transformación no solo era interna, se esperaba que se manifestara en los actos que llevarían el mensaje de Dios a las naciones. La luz que venía del cielo, en la presencia de aquel ángel, era un símbolo del inicio de la misión que estaba por desatarse entre ellos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse para llevar el mensaje de salvación, Enoc sintió un nuevo impulso en su pecho, un deseo de seguir el camino de Dios hasta el final.
Un último eco apremiante surgió en su espíritu. Esto no es el final, es solo el comienzo. Un plan mayor está en camino, y aquellos que se han alineado con los propósitos divinos verán la gloria de Dios sin medida. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Mientras se desvanecía la luz, un nuevo misterio quedaba en el aire. ¿Qué nuevas maravillas traería el reino de Dios a esta tierra a través de su pueblo renovado? La inquietante expectativa resonaba en los corazones de todos, indicando que grandes cosas estaban incluso ahora siendo preparadas más allá de lo que podían imaginar. Y sucedió que mientras la multitud se dispersaba con corazones llenos de júbilo, Enoc permaneció en el lugar, buscando en su interior la dirección del Espíritu. Aquella revelación celestial había tocado su alma, dejando un profundo imán de urgencia en su espíritu. «Hay algo más», murmuró para sí mismo. Los ecos del ángel aún resonaban en su mente, como un tambor divino que golpeaba con fuerza el pulso del cielo. «La puerta de la reconciliación está abierta», había declarado el mensajero. ¿Qué significaba esto para su pueblo? ¿Qué indicios había en las Escrituras que pudieran iluminar el camino que debían seguir? Encaminándose por las calles que lo llevaban a su hogar, Enoc recordó las palabras del profeta Isaías. «Clama en voz alta, no te detengas, alza tu voz como trompeta». Isaías 58:1. Sabía que debía buscar un lugar donde almas sedientas pudieran reunirse para escuchar, para conocer la verdad. Todo el pueblo necesita oír esta promesa, pensó, no solo en Jerusalén, sino a los confines de la tierra. Mientras Enoc contemplaba los eventos del día, vio a su alrededor a muchos que habían sido tocados por la luz. Cargaban consigo no solo el testimonio de su sanación, sino también la carga de mensajeros encomendados. Se detuvo y les habló con fervor, recordándoles que cada milagro que habían visto debía ser compartido. No guardemos para nosotros esta buena nueva. Debemos ir y dar testimonio de lo que Dios ha realizado entre nosotros. Así, unos pocos se unieron a Enoc en su misión, eligiendo seguir su ejemplo de valentía. Su pequeño grupo se sentó en círculos mientras Enoc les enseñaba sobre la ley y los profetas, iluminando cada pasaje con el fulgor de la gloria de Dios que habían presenciado. Es un tiempo de restauración, les decía Enoc, y el pueblo debe estar listo. Pero en medio de la alabanza y la convicción, sombras comenzaban a acechar. Un grupo de fariseos, observando desde lejos, se cultivó el desdén. Su orgullo les impedía ver la realidad del milagro, acumulando celos en sus corazones como un veneno que destruía la verdad. «¿Qué hace este hombre que se atreve a hablar en nombre de Dios?», murmullaban entre ellos. «¿Por qué él y no nosotros?». Enoc, sintiendo la hostilidad, levantó su voz en el aire y confrontó su incredulidad. «Es por medio de nuestra fe en el Dios Altísimo que hemos sido transformados, no por nuestras obras o por lógica humana, sino por su gracia y poder. Él elige a quien quiere usar». Los fariseos se agitaron y su oposición creció. Sin embargo, Enoc no se dejaba amedrentar. Su fe era una antorcha que iluminaba en la oscuridad. En ese momento, una revelación poderosa vino sobre él. El enemigo está más amenazado por nuestra unidad en Cristo que por nuestra discrepancia. La verdadera batalla está por los corazones que aún no conocen al Señor. Y así, mientras el día se desvanecía, un nuevo desafío se posaba ante Enoc y su grupo. La luz aún brillaba en sus corazones, pero la sombra de oposición comenzaba a extenderse. Y en la atmósfera cargada con promesas y advertencias, Enoc entendió que no solo estaban en un momento de restauración, sino en la antesala de una guerra espiritual. Mientras su grupo se desvanecía, Enoc se arrodilló, implorando a Dios por un poder nuevo que enfrentara lo que estaba por venir. «Señor, antes de que avance la misión, revela lo que está oculto. Muéstranos el camino y la estrategia que necesitamos para fortalecer a tu pueblo y ganar a aquellos que viven en la oscuridad». Las palabras salieron de su boca como un clamor ardiente, y en ese instante una respuesta resonó en su corazón. Era el eco de las antiguas promesas.
no temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Con renovado fervor, Enoc sabía que aún más estaba por manifestarse. Tal vez la verdadera redención no solo residía en lo visible, sino en la transformación que vendría tras el enfrentamiento. ¿Qué otras revelaciones y extraordinarios planes tenía Dios reservados para su pueblo en esos tiempos inminentes? Mientras la noche cubría la tierra y la luna brillaba con un reflejo plateado, Enoc se sentó en la cima de una colina. Sus pensamientos danzaban sobre los eventos recientes. La calma de la noche era interrumpida por el murmullo de las hojas y el canto lejano de las aves nocturnas. Era un momento de comunión divina, y Enoc anhelaba escuchar la voz de Dios en medio de la quietud. No estoy solo en esto, reflexionó, mientras recordaba cada rostro, cada historia de aquellos que habían sido tocados por el poder del Altísimo. Hay una cosecha que espera ser recogida. Con la certeza de que el viento llevaba consigo sus oraciones, Enoc comenzó a exclamar al cielo: Señor, muéstrame el camino, enciende en nosotros un fuego que no se apague. En ese profundo clamor, una visión se presentó ante él. Vio un camino, uno que se extendía ante su pueblo, iluminado por la luz divina que rompía la neblina de la oscuridad. Sin embargo, en el horizonte, sombras se agazapaban, conspirando en un esfuerzo por interrumpir el propósito de Dios. En la visión se veía a los fariseos, obstinados en su incredulidad, pero al lado de ellos aún había quienes estaban dispuestos a escuchar. Despierta a los dormidos, resonó una voz en su interior, recordándole las palabras de Ezequiel. Y hablaré de mis estatutos a la casa de Israel y la casa de Judá, a todos los que tengan oídos para oír. Ezequiel 11:20. La urgencia de la misión era ahora más clara que nunca. Al amanecer, Enoc se reunió nuevamente con su grupo, quienes seguían ansiosos de escuchar lo nuevo que Dios tenía para ellos. Hermanos, comenzó con voz grave y llena de pasión, el Señor ha revelado un camino, y éste no está exento de pruebas. La noche es oscura, mas el Señor es nuestra luz. Estamos llamados a ser faros en esta tierra. Mientras hablaba, algunos lo miraban con duda. Los murmullos de los fariseos aún resonaban en sus corazones. Pero hay quienes buscaron alzar su fe con cada palabra de Enoc, llamando a otros a unirse al propósito. No permitiré que la incredulidad nos detenga, continuó, desafiando el miedo que se había instalado en sus mentes. Recuerden la promesa: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Así, en medio de fervor y confusión, el grupo se preparó para salir. Enoc condujo sus pasos hacia los mercados, donde las multitudes se apiñaban, inquietas y pobladas de preguntas. Mientras se acercaban, él sintió el peso del momento. Sabía que cada encuentro podría ser un cambio de destino. Aquel día, las palabras de Enoc fluyeron como ríos de vida, tocando corazones y despertando esperanzas. La sombra de la oposición no solo se alzaba a su alrededor, sino que intentaba infiltrarse en los corazones de aquellos a quienes hablaban, pero su fe, revestida de poder divino, se alzó por encima de la duda. De repente, un alboroto interrumpió su mensaje. Un joven se abrió paso entre la multitud, clamando: «Enoc, soy poseído por espíritus malignos, ayúdame por favor». Las miradas se intensificaron. El desafío espiritual que Enoc y su grupo enfrentaban se volvía tangible ante ellos. Con un fervor renovado y recordando las palabras de Cristo, Enoc se acercó al joven. «En el nombre de Jesús el Cristo, sal de él», pronunció, mientras el aire vibraba con el poder del mandato divino. La multitud contuvo el aliento, y mientras las palabras eran pronunciadas, un estruendo resonó. El joven, libre de su opresión, fue levantado por fuerzas invisibles. El milagro se expandió como un fuego inmenso, llegando a cada rincón del corazón presente. Las cadenas de incredulidad eran rotas, la luz del cielo descendía sobre ellos. Pero todavía, en la distancia, los fariseos se agrupaban, sus corazones llenos de frustración y rencor. Enoc miró de nuevo al cielo,
y en su corazón se encendió la expectativa. Esto es solo el principio, comprendió, como si un velo se levantara. Hay más por venir. ¿Qué revelaciones han sido guardadas para este tiempo? Precisamente cuando el pueblo comienza a levantarse, se desata un baile de opuestos, y todo apunta a un propósito divino que sobrepasa nuestra comprensión. Con tantos sin precedentes ante él, Enoc sabía que la misión apenas comenzaba, pero el camino hacia la promesa estaría lleno de desafíos. ¿Qué más tendría Dios preparado para ellos en esta obra de restauración? El horizonte de un nuevo amanecer se asomaba, repleto de posibilidades y desafíos divinos. Mientras la luz del amanecer comenzaba a bañar la aldea con su dorada resplandor, Enoc se sintió impulsado por la urgencia de su misión. La noticia del milagro del joven poseído se había esparcido como un torrente, atrayendo a más curiosos y desconcertados a su encuentro. Las corrientes de fe y escepticismo se dividían cual ríos en la tierra, y el corazón de Enoc latía al compás de una revelación mayor que se cernía sobre él. «Levantaos, oh pueblo de Israel», clamó Enoc, su voz resonando potente entre aquellos que empezaban a reunirse. Hoy es un día de decisión. Hoy se da la oportunidad de cruzar de la sombra a la luz. Así como la gloria de Dios ha descendido, así también debe levantarse nuestra fe. Entre el gentío, algunos corazones palpitaban con la esperanza de cambiar, mientras otros permanecían endurecidos. Un anciano que había estado observando desde un rincón gritó: «¿Qué más pruebas deseas? ¿A qué venimos? Seguirás hablando de un redentor, pero aquí estamos en la miseria». La retórica del anciano encendió un murmullo en la multitud, y Enoc sabía que debía actuar con cuidado pero con firmeza. «La verdad de nuestro estado es indiscutible», respondió Enoc, y su mirada se iluminó con la certeza del propósito divino. Reconocer nuestra miseria es el primer paso hacia la redención. Pero no se desesperen, el Altísimo ha oído nuestros lamentos y está movilizando su poder en medio de nosotros. Mientras Enoc hablaba, sintió que una luz, más que visible, iluminaba su ser. Recordó el tiempo en el que caminó con Dios antes de ser un mensajero y cómo esa comunión lo había transformado desde adentro. No soy más que un hombre, pero en el nombre de Yahvé, lo imposible se vuelve posible, añadió, su voz repleta de melancólica esperanza. El aire alrededor de ellos empezó a vibrar con lo sobrenatural, y algunos en la multitud sintieron la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Las cadenas de la duda comenzaron a romperse lentamente, y el fervor de aquellos dispuestos a creer se encendió. Con manos levantadas al cielo, clamaron: «Señor, transfórmanos». Justo en ese instante, la atmósfera cambió, como si el cielo mismo se abriera. Enoc observó conmocionado, mientras un grupo de hombres, entre ellos algunos fariseos recalcitrantes, se acercaban al lugar. Con caras encendidas por la ira y el desafío, los líderes religiosos comenzaron a interrumpir el clamor de alabanza. «Basta ya de supersticiones», gritó uno de ellos, con voz llena de indignación. «Este hombre no es más que un charlatán que engaña al pueblo. ¿Acaso no equivocamos la senda de nuestros padres al seguirlo a él? Recordemos la ley». La rivalidad entre los religiosos y Enoc resonó en el aire, y mientras sus palabras se lanzaban como flechas, el pueblo se dividió nuevamente entre el temor y la fe. Pero Enoc se sintió renovado, consciente de que era en tales momentos de oposición donde la luz de Dios podría brillar con mayor claridad. «Las antiguas tradiciones no son malas», replicó Enoc con serenidad, «pero cuando se convierten en cadenas en lugar de guías, el pueblo pierde el rumbo. El pacto de vida traído por el Altísimo está aquí para sanar y redimir, no para condenar. Yo les pregunto, ¿es la ley que han sostenido tan fervientemente más importante que la voz de Dios que está hablando ahora? Las preguntas cargadas de sabiduría resonaron en el aire, y por un momento hubo un silencio cargado de tensión. Algunos comenzaron a murmurar, mientras otros aplaudían por la confianza que Enoc mostraba ante la adversidad. «Si este es el camino de la luz», continuó Enoc, «deberíamos perseguirlo con fervor.
Y aunque hoy algunas sombras intentan oscurecer nuestro entendimiento, recuerden que nuestro Dios trae restauración a través de su justicia y misericordia. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con bondad. Jeremías 31:3. Mientras sus palabras caían como gotas de rocío sobre el ardiente suelo, el corazón de la multitud comenzó a vibrar en un tono más unido. Las miradas de desprecio empezaron a reemplazarse por rostros curiosos y llenos de esperanza, aun cuando la oposición se manifestaba aún con ferocidad. Enoc, sintiendo el impulso del Espíritu, exclamó con fervor: «Por el poder del Altísimo, hablo hoy y pronuncio un milagro mayor». No solo sanaciones físicas, sino la sanación de los corazones endurecidos. Pueblo de Dios, venid y recibid la transformación que se ofrece en este día. Repentinamente, un joven que había guardado silencio levantó su mano, buscando la atención de Enoc. «Yo quiero ser parte, he estado perdido, vacío. ¿Puede él perdonarme?» Las palabras del joven resonaron en los corazones de muchos. Promesa de vida renovada emergía de los intersticios de la multitud, y Enoc, sin dudar, respondió: «Oh, querido amigo, el perdón está aquí, al alcance de tu mano. Solo cree en su bondad y ven a los brazos de su gracia». Mientras la multitud empezaba a responder al llamado del joven, los fariseos retumbaban en su consternación. «Esto no puede suceder», exclamaron entre ellos, sintiendo que el control sobre sus corazones se les escapaba. «No permitiremos que la fe en un inusitado Redentor socave nuestra autoridad». Inesperadamente, la añoranza de un cambio real reverberó en las almas, desafiando las viejas estructuras rabiosas. Enoc, sintiendo el fervor del momento, insistía en la importancia de dejar ir los miedos. Cada corazón que se abre a él verá la gloria manifestada. Aquel que busca con sinceridad recibirá, y su vida será transformada. En medio de este bullicio, el eco de un tiempo de angustia se empezaba a desvanecer. Enoc sabía que una revelación mayor se movía entre ellos, una profundidad de compasión que solo el Altísimo podía ofrecer. De hecho, en esas horas de tribulación estaba la gloria que se estaba desplegando, las primeras señales de un plan divino que superaría cualquier expectativa humana. Así, mientras los corazones comenzaron a unirse en oración, Enoc se sintió levantado por una nueva confianza. Sabía que entre las sombras de la controversia había luz que solo estaba esperando ser descubierta. La historia de su pueblo de redención comenzaba a insinuarse, revelando cada vez más la profundidad del infinito amor de Dios. La jornada de Enoc apenas comenzaba, y en su corazón una pregunta vibrante pulsaba, una expectativa latente. ¿Qué más grandes planes reservaba Dios para su pueblo en el camino de redención? La respuesta aún estaba en el horizonte, aguardando ser revelada.